muy temprano los teóricos de patología. Los otros deben estar tirados, yo me los imagino, tirados en la cama con el celular así, tapaditos hasta acá, con el celular así, viendo a ver qué dice el profe, qué dice la profe. No, es muy gracioso porque el otro día veo no sé, una publicación de alguien que se había hecho un soporte, viste como tipo cuando te lleva a la cama para hacer, Para leer. para desayunar. Bueno, pero Sí. acostado y el tipo con el celular ahí puesto, pegado con sí. No, Igual. buenísimo. Sí, eso es verdad. Por lo menos los que están acá en Pecuario, bueno, o alguna distribuidora más grande que ustedes tienen, podría ser. Las medialunas de los viernes a las 8. Un Ya que nos falta la... comedor de la universidad, profe, nos trae el café y Claro. las facturas. Ajá. Ahí Ya se que ve nos bien. falta la música de los viernes, nos Sí. falló ahora. El año pasado estábamos a full, este año se ve que ya le agarró bajón. Ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Sí. Bueno, cuando quieras, Andrés, ¿eh? Bueno, y arrancamos por las dudas. Bueno, chicos, un poco hoy siguiendo con... Se me escucha bien, ¿no? Por las dudas. Perfecto. Un poco siguiendo con la unidad de infertilidad en la hembra, ¿sí? Hoy vamos a hablar de aquellos procesos inflamatorios que se pueden llegar a producir en el aparato reproductor de la hembra que a nosotros nos lleven a esta condición de infertilidad, ¿sí? Bueno, para introducir al tema y un poco para que iniciemos esta clase, yo les compartí esta imagen que muchos la deben conocer o se deben acordar bastante en patología general, en donde define la inflamación como, digamos, la presencia de calor, rubor, tumefacción, la presencia de dolor y por consecuencia aquella pérdida de la función del órgano. Entonces, en ciertas situaciones de infertilidad en la hembra, nosotros tenemos que conocer aquellos procesos inflamatorios que pueden manifestarse en los órganos reproductivos y esto llegar a correlacionarnos con aquellos signos clínicos y estos signos de la inflamación que nos dan mucha información a la hora de evaluar un proceso inflamatorio para de esta forma actuar de la manera más anticipada y así reducir esos efectos negativos que nos están generando estas patologías sobre la eficiencia de la reproducción. Bueno, las inflamaciones del aparato reproductor de la hembra recibe varias denominaciones de acuerdo al lugar en donde se encuentre esa inflamación en el tracto reproductivo. Entonces, se denomina ovaritis a la inflamación de los ovarios. También la pueden encontrar en la bibliografía como citada como oforitis, ¿sí? Varios autores también la citan de esa forma. Salpingitis a la inflamación de los oviductos. Metritis en cuanto a la inflamación de lo que es el útero, ¿sí? En todas sus porciones, cuello del útero, cuerpo y cuernos. Las vaginitis y las vulvitis. Con respecto a las ovaritis u oforitis, como les dije, es la inflamación de uno o varios o de ambos ovarios, quiero decir. Estas inflamaciones son raras, ya que bueno, los ovarios son órganos muy resistentes, ¿sí? A padecer infecciones, pero se pueden dar, ¿sí? En consecuencia de ciertas infecciones como ser una septicemia o una metritis que la vamos a ir viendo. Generalmente las ovaritis se dan por causas infecciosas, ¿sí?
Cuando hablamos de causas infecciosas, son aquellas causas que son producidas por agentes etiológicos como son los microorganismos, como son bacterias, virus, hongos, ¿sí? Y son secundarias a ciertos procesos inflamatorios que se pueden dar antes, digamos, como por una metritis, una salpingitis, que los vamos a ir detallando a medida que vamos viendo la clase. La etiología, bueno, con respecto a ciertos microorganismos, podemos encontrar que las ovaritis pueden ser producidas por el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Produciendo una ovaritis granulomatosa, se la denomina, el Campylobacter, Mycoplasma, el virus de la diarrea viral bovina, ¿sí? Que es el DBB, y el virus de la rinotraqueitis bovina, que estos dos virus corresponden a lo que se llama el complejo respiratorio reproductivo en el bovino, que producen alteraciones a nivel del ovario que ahí se las voy a comentar. Si no van entendiendo algo, me van frenando para hacerlo. Si voy muy rápido, me dicen también. Así vamos viendo. Bueno, con respecto a la patogenia, las infecciones de los ovarios, ¿sí? Aquellos procesos inflamatorios, pueden producirse mediante la llegada de esos microorganismos por vía hematógena. Esta vía es mucho más frecuente, ¿sí? Recuerden que en un proceso infeccioso los microorganismos viajan por sangre, es un órgano muy irrigado, el ovario, entonces pueden llegar esos microorganismos a instaurarse en el ovario y producir estos procesos inflamatorios. Por continuidad, ¿a qué se refiere por continuidad? En caso de que se produzca algún proceso inflamatorio adyacente, digamos, en los órganos adyacentes del ovario, puede también por contacto estrecho de ese ovario con estos órganos producirse una infección. Como por ejemplo una peritonitis, ¿sí? Que puede llegar a infectar a este ovario. Vía ascendente. Se habla de vía ascendente cuando un proceso inflamatorio que está instaurado en el útero, por ejemplo una metritis o también en el oviducto una salpingitis, y hay una alta carga bacteriana y una inflamación muy severa o muy grave, puede llegar a producir esa ovaritis. Es posible, sí, que se dé, pero a veces pero no es probable, ¿sí? Y cuando hablamos de causas iatrogénicas, un poco el término se puso porque, bueno, muchos años antes, se utilizaba una técnica que se llamaba técnica de nucleación del cuerpo lúteo para la sincronización de celo en vacas, ¿sí? En donde se sometía al cuerpo lúteo del ovario a un pellizcamiento con los dedos, ¿sí? Y se lo rompía para que ese, ovario, en ese cuerpo lúteo se produciera luteólisis y por ende disminuyeran los niveles de progesterona. Ese pellizcamiento, ¿sí? Y esa ruptura del cuerpo lúteo generaba una hemorragia dentro del ovario, por ende un coágulo, ¿sí? Y llevaba a condiciones de ovaritis que hacían que también en ese momento las hembras manifestaran un cuadro de infertilidad, ¿sí? Hoy en día es como que esa técnica no se utiliza, pero bueno, también pueden existir causas iatrogénicas cuando hacemos una evaluación del ovario y hacemos una evaluación del ovario que sea muy brusca, ¿sí? Entonces podemos llegar a romper ese cuerpo lúteo y producir estas inflamaciones en el ovario. Con respecto al diagnóstico y tratamiento de las ovaritis, generalmente se realiza por palpación rectal, en donde nosotros vamos
palpar ovarios que son de estructuras más tumefactas, ¿sí? Están agrandados por el cuadro inflamatorio que presentan, pueden estar blandos o firmes en cuanto a la cronicidad que presenten. Y también, bueno, con ecografía, en donde vamos a encontrar cambios en la imagen, ¿sí? Van en las ecogenicidades del órgano, de las diferentes, en el parénquima, en el estroma, así en las estructuras ováricas, que nos van a hacer sospechar de alguna patología existente en el ovario. Y un poco para comentarles, bueno, la diarrea viral bovina, como les comenté anteriormente, cuando nosotros observamos ese ovario, podemos observar que se produce una oforitis intersticial no purulenta, una necrosis de la célula de la granulosa y de los ovocitos, ¿sí? Y en el virus de la IBR produce una oforitis necrotizante y una lesión sobre el cuerpo lúteo recién entre los 3 y 4 días posovulación. Con respecto al tratamiento de las ovaritis, generalmente se hace mediante vía sistémica aplicando antibióticos y antiinflamatorios. Pero ¿qué pasa? Como les dije al principio, estas ovaritis son producidas en cuanto a infecciones primarias, ¿sí? Son secundarias a infecciones primarias. Debido, entonces, nosotros tenemos que tratar la infección o la causa que nos llevó a la presencia de estas ovaritis, ¿sí? Entonces, más que un tratamiento más específico contra la ovaritis, es importante determinar aquella causa y tratar la causa que la llevó. Tanto sea una metritis o una salpingitis que pudo haber producido esta ovaritis. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Me quedó una duda del anterior cuando dice que la consistencia puede cambiar de blandos a firme, depende de la cronicidad. Depende de esa cronicidad, o sea, si es un cuadro Claro. agudo, se va a ver blando y un crónico firme, o viceversa. No, de acuerdo también al proceso, si es más agudo, como te decía, una ovaritis que se produjo en el momento no va a tener un tamaño muy grande, sino que va a empezar a ver un edema del ovario, ¿sí? Lo vas a encontrar un poquito más blandito, pero después ya se va haciendo firme de acuerdo también al microorganismo que esté afectando, ¿sí? Eso también va a depender, porque si supongamos tenemos el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que desde la tuberculosis produce granulomas también a nivel del ovario, que también le dan un aspecto mucho más firme a ese ovario, ¿sí? Bien. Entonces, va a depender del cuadro y de la etiología que se presente en el ovario. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto es uni o bilateral siempre o puede ser uni o bilateral según el caso? Puede ser uni o bilateral, ¿sí? Cualquiera de las dos condiciones. Recuerden que, bueno, en caso de que sea bilateral, la complicación de la hembra va a ser mucho mayor, digamos. Claro, por ejemplo, si es unilateral, capaz no rescatamos ese ovario, pero el otro... Pero sí, pero igual está afectada la fertilidad. Tengan en cuenta que es como dice Andrés, perdón que interrumpa, que es una cuestión que en general es muy difícil de diagnosticarla porque es poco probable que se dé como causa primaria, ¿sí? Y que siempre es consecuencia de otra inflamación, que ya Andrés va a avanzar sobre eso. Entonces, lo más probable es que ustedes diagnostiquen primero la otra causa, que es la que van a tener que resolver, ¿sí? Las ovaritis son muy difíciles de diagnosticar, porque no, por palpación necesitan muchísima experiencia y ya van a ver que es poco eficiente la palpación como técnica de diagnóstico y otras técnicas que son mucho mejores. Hoy la ecografía les puede ayudar, pero ante una ecografía también es bastante difícil determinar el grado de la ovaritis. Eso que preguntaba Francisco, si es maduro, si es más blando, ¿sí? Van a ver que se vuelve a funcionar y eso es lo que les repercute a ustedes en la infertilidad que ven, nada más. ¿Ah? Bien. Bueno, siguiendo con las inflamaciones, bueno, la salpingitis dijimos que
es la inflamación de los oviductos. Esta puede ser unilateral o bilateral, y esto también va a repercutir también en que la hembra, o sea, en la fertilidad de la hembra, si está más grave o es menos leve, digamos. Se considera que también es una infección secundaria de procesos inflamatorios previos, como ser una metritis, también puede llegar a ser producida por una ovaritis, ¿sí? Ahí vamos a ver las vías en donde puede llegar a afectarse el oviducto. Y también se produce una dilatación y una estenosis de la luz oviductal que terminan en una condición que se denominan hidrosalpinx o mucosalpinx. ¿A qué se denomina hidrosalping? El hidrosalping es la acumulación de contenido acuoso dentro de la luz del oviducto, y el mucosalping es la acumulación de contenido mucoso. Que estos son condiciones que a nosotros nos pueden llegar a complicar aquel cuadro, digamos, inflamatorio de la salpingitis, que ahí vamos a hablar un poco de eso. Existen tipos de salpingitis, en este caso la salpingitis purulenta o biosalpinx es una inflamación en donde nosotros vamos a encontrar presencia de pus dentro de contenido purulento dentro de la luz del oviducto. Y esto se va a deber a que, bueno, se va a manifestar con una hiperemia, engrosamiento de la mucosa, ¿sí? En caso de lesiones leves que van a ser más tempranas, se va a ver una denudación de los cilios de las células y una descamación también de esas células epiteliales a medida que va avanzando el cuadro. Y ya cuando hay cuadros más graves, comienza a haber una adherencia entre diferentes zonas del oviducto que hacen que, bueno, que se adhieran una capa a la otra y produzca una reepitelización o una cicatrización del órgano, ¿sí? Estas salpingitis purulenta o biosalping generalmente se dan por microorganismos como el Streptococcus, el Staphylococcus, el Escherichia coli y Actinomyces piógenes, que generalmente estas pueden llegar por vía ascendente, ¿sí? Debido a que se produjo una metritis, una manifestación de una inflamación del útero, que por vía ascendente y debido a la carga bacteriana que presenten, pueden ingresar al oviducto y producir una salpingitis. Pero también ahí existen microorganismos que pueden llegar por vía hematógena, que al producirse estas condiciones, como les dije, de hidrosalping y mucosalping, estos acúmulos tanto de líquido, de acuoso, digamos, o mucus, funcionan como un medio de cultivo para esa célula y le dan las condiciones más favorables para que esas células, para que esos microorganismos proliferen e invadan la mucosa del oviducto, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que, bueno, que en caso de que nosotros tengamos una infección uterina, puede llegar a producirse una salpingitis y también una septicemia puede llegar a producir la salpingitis. Otro tipo de salpingitis es la salpingitis granulomatosa. Esta se da en la mayoría de las especies, quiero decir. La salpingitis granulomatosa es muy común en bovinos y es debido a producido a la Brucella abortus y el Mycobacterium bovis, en donde se manifiesta con la manifestación de granulomas a nivel del oviducto, que a nosotros a la palpación podemos llegar a identificarlo, sino por medio de la ecografía, etc. Bueno, acá como ven en esta imagen,
muestra el oviducto, ¿sí? Con una salpingitis purulenta. Vean las características, que es, si se ve, no sé si lo ven bien, pero es blanco amarillento como el pus, ¿sí? Es, bueno, el diagnóstico de la salpingitis se basa en, obviamente, hacer un diagnóstico desde la reseña de anamnesis, la palpación rectal. Recuerden que el oviducto, como les dijimos, en reproducción es un órgano que no es palpable, ¿sí? Pero cuando presenta ciertas patologías puede llegar a que sea palpable. También como dijo la profe Isabel, es muy difícil diagnosticar una salpingitis mediante palpación rectal, se requiere mucha práctica y mucha experiencia también. Y bueno, mediante la ecografía que nos da mucha información en cuanto al órgano, cómo se encuentra, si se encuentra tumefacto, si hay si hay edema, si hay presencia de líquido dentro de la luz uterina, etc. Y si ustedes ven en esta imagen, acá tenemos una salpingitis, ¿sí? Acompañada de la inflamación también del mesosalping. Vean cómo se presenta ahí debe haber acúmulo de líquido dentro de él y bueno, está más tumefacto, ¿sí? Acá también tenemos vean, el engrosamiento de lo que es el oviducto que lleva a esa condición que nosotros podemos llegar a detectar, ¿sí? En cuanto al tratamiento de la salpingitis, no hay algo específico que pueda llegar a tratar la salpingitis en sí. Recuerden que, como también les dije, es una afección secundaria a otras infecciones, entonces tenemos que tratar aquellas infecciones o causas primarias que nos lleven a esta condición. Obviamente también utilizando antiinflamatorios, antibióticos, previo a un diagnóstico correcto de esta patología. Bueno, siguiendo un poco con las inflamaciones, las metritis es la inflamación del útero, ¿sí? Generalmente estas inflamaciones se deben a procesos infecciosos, son muy comunes en el posparto, ¿sí? Debido a un mal manejo del animal en el parto o a varias situaciones que la vamos a ir viendo a medida que vamos progresando. Pero bueno, se define a la metritis, ¿sí? También podemos definir la metritis en cuanto a la inflamación de las diferentes capas del útero. Metritis hablamos de la inflamación de todo el órgano en sí, que es el útero, ¿sí? Todas las capas de ese útero. Cuando nos referimos a cada una de las capas, ¿sí? Que presenta este útero, reciben diferentes nombres. La endometritis cuando se inflama el endometrio, la miometritis cuando se inflama la capa muscular de ese útero, la perimetritis cuando se inflama la serosa del útero, y la parametritis se refiere a la inflamación de los tejidos o los órganos adyacentes a ese útero, ¿sí? Que pueden llegar a afectar. Pero nosotros, para facilitar el diagnóstico, podemos clasificar, de acuerdo al tiempo transcurrido, desde lo que es el parto y su detección, a las infecciones uterinas en metritis puerperal, ¿sí? Endometritis clínica, piómetra y endometritis subclínica. Esta clasificación se ha hecho más que todo para que nosotros podamos detectar esa patología, esa infección, y en el momento en diferentes momentos, entonces actuar de manera más temprana. Bueno, esto un poco, la imagen esta la puse para bueno, comentarle más que todo que, bueno, Sheldon en el 2018 lo que evaluó fue, digamos, en un grupo de animales con respecto a los días después del parto,
la cantidad, el porcentaje de animales que presentaban metritis, ¿sí? O presentaban una condición de endometritis, o resolvían esa infección uterina en el momento que iban transcurriendo los días de puerperio, ¿sí? Entonces, como saben ustedes, cuando les dio la profe puerperio, luego del parto comienza un periodo de involución uterina en donde ese útero trata de eliminar la contaminación que adquiere durante el parto, ¿sí? Después del parto, quiero decir. Y entonces cuando se producen condiciones en donde esa contaminación es mucho más grande y ya pasa a ser un proceso más infeccioso, ¿sí? Se producen lo que son las metritis y las endometritis. Entonces, si ustedes observan, si nos ponemos acá arriba en donde les marco, el 100% de las hembras en 2 semanas posparto, durante 2 semanas posparto, presenta microorganismos en el útero, ¿sí? Entonces, después de las 2 semanas va eliminando, ¿sí? Y van bajando esos porcentajes de microorganismos. Pero ¿qué pasa? Entre un 25 y un 40% de esas hembras no va a eliminar esos microorganismos y va a manifestar lo que se denomina las metritis, ¿sí? Entonces, aproximadamente no más de las 3 semanas posparto, ¿sí? Las 2 semanas posparto se puede llegar a manifestar una metritis. En caso de que no resuelva esa metritis, comienza a manifestar una endometritis. Y entonces lo que observó Sheldon es que, bueno, del 40% de animales que presentaban metritis, solamente el 20% puede llegar a presentar una endometritis y el otro 20% puede resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta condición en donde nosotros, esta zona que se ve en blanco, si bien comienzan a eliminar los microorganismos del útero, no se sabe porque no hay manifestaciones clínicas que a nosotros nos digan que hay una metritis o una endometritis. Entonces acá, en este momento, se incluirían las endometritis subclínicas, que ahí las vamos a ir viendo pero más o menos para que se ubiquen en el gráfico, ¿sí? Bueno, con respecto a la metritis puerperal, son aquellas complicaciones uterinas del puerperio temprano. Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque hay varios autores que consideran la metritis puerperal dentro de la clasificación como la metritis que se produce, la involución uterina posparto. Recuerden que en la involución uterina posparto también hay eliminación de loquios, ¿sí? Y que la secreción, esa nos puede llegar a hacer sospechar de una metritis puerperal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si una hembra que tuvo un parto normal, que estuvo en un lugar en donde no haya contaminación, que no tuvo un parto complicado o que no tuvo traumas en el parto, o sea, que fue un parto totalmente normal, no podemos decir que cuando haya una secreción uterina, ¿sí? Fétida, sea una metritis puerperal, sino que nosotros la metritis puerperal siempre la vamos a asociar a cuando hubo causas, ¿sí? Como la retención placentaria, la distosia, el tramo del parto, que nos llevaron a que esa infección uterina sea mucho más grave, ¿sí? Entonces, como les dije, la metritis puerperal es una enfermedad inflamatoria que es sistémica aguda y que va entre las 4 y 10 días posparto, no más de 2 semanas, algunos autores dicen también 3 semanas, pero se concentra en ese periodo, ¿sí? Hasta 2 semanas posparto. El útero se encuentra con una pared uterina delgada y una secreción uterina fétida, que esto es importante, o pútrida, y un aspecto acuoso de color marrón rojizo, que nosotros lo vamos a detectar, que va a resumir por vagina y luego por vulva, ¿sí? Y esto es un poco lo que les decía, esa secreción uterina y fétida, ¿también se da en el puerperio o no?
Entonces, hay que asociarla a que, bueno, la vamos a determinar como una metritis puerperal cuando está asociada a estas complicaciones. Profe, pero de acuerdo al tiempo ese, ¿no debería ya ser, debería cambiar el aspecto de los loquios? Claro, bueno, pero en principio cuando se eliminan los loquios, tiene ese aspecto y después se va aclarando, como bien decís vos. No sé quién sos, porque María Belén. Uriel, soy Ah, de Uriel. la computadora de una compañera. Ah, bien. Bueno, entonces se va aclarando, ¿sí? Y va siendo mucho más claro. En el caso de que siga esa secreción, nosotros tenemos que sospechar de que es una metritis puerperal, ¿sí? Porque hay una contaminación. Claro, profe, Profe, gracias. o sea Sí. que si uno tiene una la vaca tiene una retención de membranas fetales, ¿termina sí o sí en una metritis o puede que no? No, puede que no, ¿sí? Si vos tratás de manera correcta la retención placentaria, ¿sí? Puede llegar a que no padezcas de una metritis, pero se asocia que puede llegar por una retención placentaria, si no está bien tratada, a terminar en una metritis puerperal, ¿sí? Porque recuerden que la retención placentaria o las distocias generan una lesión a nivel del útero, ¿sí? Una complicación a nivel del útero que hace que proliferen más bacterias y más si la vaca parió en un lugar en donde estaba muy contaminado, también hay más carga bacteriana y bueno, termina afectando al útero. Perdón, para que quede claro y para resumir lo que les está diciendo Andrés. El proceso normal después de un parto, ustedes saben que es la eliminación de los loquios, y que esto, como bien decía Uriel, lleva hasta una semana, pero desde el día 0 hasta la semana, esos loquios se tienen que ir aclarando, ¿sí? La secreción empieza siendo marrón rojizo con olor fétido, pero se tiene que ir limpiando. O sea que cuando lleguen al 7º o 10º día, la secreción tiene que ser translúcida, ¿sí? Si hay una patología durante el parto, sea retención de placenta, sea distosia, sea un trauma en el parto, aunque ustedes no tengan que intervenir, ¿sí? Esto demora el proceso de limpieza del útero normal, ¿sí? El proceso fisiológico. Y como dice Andrés, al estar el cervix abierto y estar este proceso donde uno intervino o no intervino, la carga bacteriana que va a haber en el útero va a ser más elevada, entonces va a ser más difícil limpiar ese contenido uterino para el útero fisiológicamente, y es ahí cuando se empiezan a avisar. Cuando ya el útero no puede controlar la carga microbiana que tiene, empieza a aparecer la metritis puerperal, ¿sí? No siempre aparece, como les dice Andrés. No quiere decir que cada vez que haya una retención de placenta vayan a tener una metritis. El tema es que a veces, como yo les comenté en el teórico de puerperio, y en la retención de placenta, no todo el mundo va a hacer un monitoreo seguido de esos animales. Van al parto, resuelven la distosia, la retención, lo que sea, y aparecen al medio a los 45 días después para ver si pueden darle servicio, inseminar esa hembra. Pasaron 45 días, ¿sí? Entonces ahí ustedes sí se van a encontrar después de una retención de placenta con una metritis bastante importante, ¿está? ¿Se entendió ahora la idea un poquito? Perdón, Andy, pero... No, está bien. Entonces, una pregunta. Esto también depende del manejo que hagamos. O sea, por ejemplo, yo voy y atiendo un parto que, no sé, está el ternero medio podrido, se está desarmando las patitas, ya está en pésimas condiciones. Y bueno, lo saco y ya está, me voy, pongo una dosis de antibiótico como para, no sé, nada, y me voy. Y después no sigo con ese antibiótico, es más probable que me pase esto. Sí, dependiendo, como le decía la profe, también dependiendo del manejo que vos hagas en ese momento, de la higiene que vos apliques en ese momento y dónde está la hembra, ¿sí? Ese lugar, porque, o sea, después de vos sacar un ternero o hacer una maniobra de extracción,
complicás también al tracto reproductivo, entonces ahí pueden llegar a proliferar mucho más bacterias, ¿sí? Por eso, esto depende también del manejo que vos hagas, por eso insistimos tanto en la higiene, en el buen manejo del animal. Bien, gracias. Uno sentado en casa, es importante lo que dice porque uno sentado en casa se imagina las condiciones óptimas, y después llega al campo y a lo mejor la vaca sí está echada en un corral de parto, pero que es inundable, que está todo lleno de barro, que no necesariamente está sucio, pero está el barro, está la vaca echada ahí, y aunque el parto sea normal, el barro ya al abrirse y dilatarse la vulva, el cervix, todo eso va a permitir que ingrese cierta carga de microorganismos desde afuera hacia adentro. Si encima nosotros tenemos que intervenir y no somos cuidadosos, peor, ¿sí? Entonces cada vez vamos aumentando más la carga de microorganismos que metemos al útero. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta, como para ir atando cabos ustedes de sentido común de algunas cositas, ¿sí? Claro, profe, el bosteo también, ¿no? Condiciona todo eso también. El mismo animal, digo. Sí, depende también la conformación vulvar que vos tengas, que puede llegar a producir, o también el mismo bosteo, que en el caso, en el momento del parto, que estés en un corral en donde esté todo bosteado y pueden complicar. Después, bueno, vamos a ver, en yegua es muy común también en cuanto a las endometritis, que vamos a ver más adelante, o las metritis, también esta parte del bosteo y de la conformación vulvar, ¿sí? Yo digo algo. Sí, Fer. Tengan en cuenta que esto que está hablando Andy, que ha hecho el aporte también Isabel, se da mucho dentro del bovino en el tambo. Entonces las condiciones del tambo no son las mismas que un rodeo de cría, desde el punto de vista alimenticio también. Cuando la vaca pare, no pare con una condición corporal a veces adecuada, entonces esa condición corporal también interfiere en que tenga problemas en el parto, y no solamente partos distóxicos, sino que partos demorados, que les cuesta a esas vacas eliminar ese feto, ese ternero. Entonces eso condiciona a que no tenga un puerperio en estos primeros días, como bien lo dijo Andrés, para eliminar esos loquios. Y si tenemos un problema en la eliminación del loquio, tengan en cuenta que toda la eliminación de esos loquios está dado, ¿no es cierto?, por un restablecimiento del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Y si eso no ocurre, empezamos a tener, ¿no es cierto?, mayor cantidad sanguínea de prostaglandina E con progesterona, que eso mantiene el acúmulo de líquido dentro del útero. Entonces, al tener mayor cantidad de loquio en el útero que no se pueden eliminar, es un caldo de cultivo para principalmente la Escherichia coli y a lo mejor algunas otras bacterias, ¿no es cierto?, porque hay algunos actinomyces piógenes también que actúan en el útero y forman, ¿no es cierto?, esos loquios malolientes, acuosos, que les digo que son, ustedes saben que los loquios son medio anaranjados, amarronados, estos loquios ya pueden empezar a tener una tonalidad más fuerte, un color amarronado, se ven ya casi como sanguinolentos, sin ser sanguinolentos, ojo, no quiere decir que haya sangre, pero de una tonalidad pasa de un anaranjado más rojizo y un marrón más oscuro. La característica, como por ahí lo escuché a Andrés que lo dijo, el olor pútrido que tiene, y si estamos en el verano y el día que ustedes hagan clínica y vean esas vacas en el tambo, van a ver que esas vacas tienen una nube, ¿no es cierto?, de mosca alrededor, ¿no es cierto?, de la grupa, característica, ¿no es cierto?, de estas metritis puerperales que está hablando Andrés. Bueno, no sigo hablando, Andrés, seguí con el tema, perdón. Dale, Fer, no hay drama. No, perdón. Sí, retención. No, pero está bien los aportes que... Sí. Está bien, porque bueno. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Tengan en cuenta
no solamente los datos clínicos, pero piensen el por qué. ¿Por qué si no hay contracción uterina, ¿no es cierto? Hay acumulación, o sea, no hay liberación de prostaglandina F2 alfa, hay liberación de prostaglandina E, y eso hace, ¿no es cierto?, que hay un estancamiento, un acúmulo de esos loquios en la cavidad uterina, que nos lleva a nosotros a esa metritis puerperal, ¿sí? Eso es fundamental. Y fundamental es que estas metritis, ¿no es cierto? El olor, ya les digo, el olor es muy característico, es olor a podrido, perdonándome el término, es muy característico de estas metritis. Bien. Todo suyo. Bueno, también las metritis puerperales están asociadas a signos de enfermedad sistémica, ¿sí? Como, bueno, en el caso, como decía Fer, que se dan mucho en las vacas de leche, disminuye la producción de leche, hay depresión, postración, anorexia, y bueno, hay presencia de pirexia. Pero ¿qué pasa? Bueno, estas metritis puerperal puede llegar a agravarse y comenzar a tener una secreción uterina más mucopurulenta, ¿sí? El útero va a estar más agrandado, edematoso, si nosotros le hacemos un diagnóstico a ese útero, y no va a haber presencia de signo sistémico en el donde, bueno, estas metritis se vuelven más clínicas, se la denomina metritis clínica. Bueno, en cuanto a la endometritis clínica, son aquellas complicaciones que se dan uterinas, obviamente del estadio de involución intermedio a tardío, como vimos en la imagen anterior que les había mostrado, que bueno, en el caso de que se resuelva una metritis, algún porcentaje de hembras puede llegar a manifestar una endometritis clínica, que también se da después del parto, en la cópula, en la inseminación artificial, cuando nosotros utilizamos, no llevamos a cabo una buena higiene o una buena antisepsia del material. Y esto ocurre desde la tercera semana posparto, a partir del 21 o más días después de parir. También es una infección aguda. Acá nosotros vamos a encontrar contenido purulento, ¿sí? Que lo vamos a detectar, que va a resumir por vagina aproximadamente a los 21 días después del parto. Y la secreción se va a ir agravando a mucopurulenta, en donde ese aspecto más purulento puede llegar a tener algunos hilos de sangre o más descamación de células del endometrio, ¿sí? Al día 26 posparto. No hay signos sistémicos, eso hay que tenerlo en cuenta en el caso de cuando vayamos a hacer el diagnóstico, y puede complicarse con una fibrosis periglandular, ¿sí? Una degeneración quística o una atrofia de esas glándulas uterinas en donde pierden la funcionalidad, cuando el cuadro ya va avanzando, haciendo más crónico, ¿sí? Entonces, si no vamos resolviendo esa endometritis, podemos llegar a tener una fibrosis más del endometrio. Con respecto a la piómetra, también es una complicación uterina en el estadio de involución intermedio a tardío. Esta está relacionada con la reactivación hormonal posparto, que da aproximadamente entre los 21 o 2 días en adelante. También se dice que se da a partir de los 30 días posparto, ¿sí? Y esto se desarrolla después de la primera ovulación. ¿Cómo se desarrolla esta patología? Cuando ocurre la primera ovulación posparto, ¿sí? Sea una ovulación silente o una ovulación normal, se forma un cuerpo lúteo, ¿sí? Que ese cuerpo lúteo, si nosotros no se mantiene en el ovario, ¿sí? Y si esa condición de la hembra en el proceso de involución uterina, ¿sí? no eliminó la cantidad de microorganismos que tenía en el útero en un puerperio normal y sigue con una carga bacteriana alta, lo que hace es el cuerpo lúteo es cerrar el cuello uterino
y se produce una proliferación de muchas más bacterias dentro del útero, entonces comienza una infección más cerrada dentro del útero que se la define como piómetra, ¿sí? Entonces, la piómetra se va a caracterizar por una acumulación del material purulento o mucopurulento. Las paredes del útero van a estar más finas, ¿sí? Hay presencia del cuerpo lúteo, que es lo que lleva al cierre de ese cuello uterino y así evita la eliminación del exudado digamos, por la vagina y después por la vulva. Y bueno, obviamente que esa hembra va a manifestar una condición de anestros y de infertilidad. Bueno, con respecto a las endometritis subclínicas, ¿sí? Profe, ¿puede Sí. haber una piómetra a cuello abierto? Sí, puede haber una piómetra cuello abierta cuando puede, en realidad, cuando se produce el cierre del cuello uterino, ¿sí? Es debido a que hay presencia de un cuerpo lúteo, ¿sí? Porque hay progesterona, entonces se da todo ese proceso, esa acción que genera la progesterona. Puede resumir algo de contenido purulento por el cervix, ¿sí? Porque, bueno, no se cerró completamente ese cervix, pero puede llegar a producirse una piómetra cuello abierto. Pero siempre es con el cuerpo lúteo persistente. Siempre hay cuerpo lúteo, sí. Genial. Gracias, profe. Perdón. Si la piómetra es a cuello cerrado, hay un cuerpo lúteo persistente, porque es la progesterona la que cierra el cuello, ¿sí? O sea, eso lo tienen que saber, es la función de la hormona. Ahora, si la colecta se da antes de que ocurra la primera ovulación, como está explicando Andrés, ¿sí? Se va dando en este periodo de involución intermedia tardía, pero todavía no ocurrió la primera ovulación, entonces no hay cuerpo lúteo, va a ser una piómetra a cuello abierto, porque no hay un cuerpo lúteo que esté cerrando el cervix, ¿tá? No hay acción hormonal ahí que esté haciéndolo, ¿se entiende? Entonces puede haber, cuando la piómetra es a cuello cerrado, obviamente es con un cuerpo lúteo persistente. Cuando la piómetra es a cuello abierto, no hay cuerpo lúteo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, con respecto a las endometritis subclínicas, son de alta incidencia, ¿sí? Esta no hace muchos años que fueron determinadas, esta clasificación. Son asintomáticas, o sea, no hay manifestación de signos clínicos que nosotros nos hagan sospechar de una endometritis. Y lo que hace es que influyen mucho sobre la eficiencia de la reproducción porque nosotros no las podemos detectar de acuerdo a esta asintomatología que presentan, ¿sí? Generalmente, bueno, obviamente que la endometritis subclínica es la inflamación del endometrio del útero, ¿sí? Endometrial del útero, quiero decir, y se determina mediante la citología. La citología, vamos a ver más adelante, que es una técnica diagnóstica que nosotros vamos a realizar para determinar estas endometritis, ¿sí? La endometritis subclínica se caracteriza por presentar un endometrio con una alta carga, ¿sí? De polimorfonucleares en toda su extensión, y se define, y esta es una de las definiciones hecha por Sheldon en el 2018, como la presencia de más del 18% de los polimorfonucleares, ¿sí? Entre los 21 y 23 días postparto, o mayor al 10% de los polimorfonucleares entre los 34 y 47 días postparto. Obviamente en ausencia de la endometritis clínica. Y esto es un poco lo que le hablaba en el gráfico, que nosotros, si bien la metritis puerperal o la endometritis clínica nos van a dar manifestaciones clínicas que nosotros vamos a poder detectarlas, ¿sí? Y poder llegar a tratarlas lo más rápido posible, pero las endometritis subclínicas, al no presentar esta sintomatología,
es mucho más complicado, ¿sí? Hacer un tratamiento, hacer un diagnóstico y bueno. Entonces, bueno, como ven acá, un poco le puse esta imagen para que vean que, bueno, esta es una citología de endometrio, en donde se está viendo a 10 por y 40 por, y las flechas indican la infiltración de polimorfonucleares dentro del endometrio, ¿sí? Esa cantidad de polimorfonucleares que hay en el endometrio. Profe, ¿y cómo nos podremos dar cuenta que es subclínica? ¿Por una infertilidad en la hembra? Claro, exacto. Cuando vos ponele esa hembra, no hay una ovulación, no presenta ovulación, no hay manifestación de celo en un momento, ¿sí? Podés sospechar de que sea una endometritis subclínica. ¿Sí? La infertilidad, por eso le recalqué que es muy importante, ya que influye mucho sobre la eficiencia reproductiva, porque nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? De que está esa patología. Sí, a veces, generalmente perdón Andy, Sí, sí. a veces el profesional que está trabajando en tambo, a veces hace el recorrido una vez por mes, a ver el grupo, porque generalmente la parte reproductiva en los tambos, las pariciones son por meses, ¿no es cierto? Están agrupadas las vacas en meses. Entonces, uno llega, ¿no es cierto?, y encuentra que hay vacas que se han inseminado 2 o 3 veces y no han quedado preñadas, entonces sospecha de una infertilidad o de una endometritis subclínica. A veces esa endometritis porque las endometritis subclínicas generalmente se dan después de que ha pasado la involución uterina. Ha pasado todos esos cuadros que habló Andrés, pues si no estaríamos en presencia, ¿no es cierto?, de una endometritis clínica o de una endometritis clínica o de una metritis puerperal. Entonces, cuando ha pasado la involución uterina, es que se manifiesta en esta, o sea, se dice que tenemos una endometritis subclínica. Y a veces hay una pequeña apertura del cervix y hay un pequeño arrojamiento, ¿no es cierto?, de una secreción que no es ni mucopurulenta, sino acuosa, es como si fuera una clara de huevo, como si estuviera en celo, pero no está manifestando, ¿no es cierto?, esa endometritis subclínica. No siempre se da, no son los casos más comunes, pero a ustedes les pueden llegar a sospechar de eso. Les puedo decir que todo va a depender de cómo fue o cómo es la condición, ¿no es cierto?, de manejo de esas hembras, la condición, como han estado hablando anteriormente, de cómo se maneja esa hacienda, de cómo es la higiene que se tiene en ese tambo. Tiene mucha influencia eso, cómo se las trata a los animales, la alimentación que están recibiendo, la condición corporal con la que han parido. Todo eso es un conjunto, una anamnesis que ustedes pueden llegar a tener para saber si sufren de una endometritis subclínica o no. Se está haciendo mucho hincapié en la higiene que tienen los tambos, porque es un factor muy importante en la aparición de este tipo de patologías. Lo mismo pasa con las yeguas, ya no sé si... Viene más adelante, Sí, sí. más adelante. Bueno, no me adelanto entonces. Pero bueno, eso es fundamental, ¿no es cierto? El tipo de... Ya me iba a meter con la yegua. No, bueno, listo. Esa era la acotación que quería hacer yo nada más. Perdón. Cerra el micrófono que hace interferencia. Tengo un micrófono más abierto. Bueno, Listo. siguiendo una vez, bueno, para el diagnóstico de estas enfermedades uterinas, cuando hablamos de enfermedades uterinas, hablamos tanto de la metritis puerperal, de la endometritis clínica, de las piómetros de endometritis subclínica, y un poco acá es para comentarle
qué tipo qué aplicamos para ese diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico de todas estas enfermedades en general. Entonces, recuerden que tenemos que hacer una reseña y una anamnesis completa, ¿sí? En cuanto a ver si hay presencia de esos signos clínicos. Un examen clínico general, basado también en la observación de ese animal, ¿sí? La evaluación clínica reproductiva, que comprende obviamente al principio una inspección, ¿sí? Observar bien a ese animal, más que todo en la zona de vulvar, bueno, ahí vamos a ir viendo. La palpación rectal o ecografía, que bueno, esto nos va a servir para qué tipo de enfermedad uterina nos va a servir más que todo la palpación rectal y ecografía. A ver si alguien... ¿Para una metritis? Para las metritis, ¿sí? Metritis purpural. ¿Qué más? ¿Para la endometritis subclínica nos sirve? No, las No. endometritis clínica, profe. Bien, endometritis clínica, ¿sí? Biómetra también, ¿sí? Entonces, esto es importante saber qué tipo nosotros de diagnóstico vamos a realizar a la hora de... vaginoscopía. También la vaginoscopía es muy importante para las metritis, endometritis clínica. Hematología, ¿sí? Ciertos parámetros hematológicos nos van a decir, nos va a dar mucha información en cuanto a si hay migración de neutrófilos, de linfocitos que vayan, en el caso de una inflamación en el útero. Un cultivo bacteriano para el aislamiento de esas bacterias que estén produciendo la inflamación. La citología endometrial, ¿sí? Que la citología endometrial nos va a servir para diagnosticar las endometritis subclínicas, ¿sí? Porque es la que nos presentan signos clínicos, que son las más difíciles de diagnosticar, y la biopsia endometrial para conocer ese estado de salud del endometrio que está, digamos, inflamado. Un poco en esta imagen les quise mostrar, no sé, capaz que no se ve muy bien, pero bueno, a la inspección nosotros observamos que está manchada la zona de perineal, ¿sí? ¿Debido a qué? Porque está resumiendo exudado purulento por la vulva, ¿sí? Que hace que cuando mueva la cola vaya manchando las diferentes partes de esa región perineal, hasta a veces la agrupa. Entonces es muy importante la inspección en este momento en cuanto al diagnóstico de ciertas patologías que nos demuestran un signo clínico, ¿sí? Bueno, con respecto al diagnóstico de la metritis puerperal, ¿sí? Obviamente, como les dije, está basado en signos clínicos de la enfermedad y la secreción extrauterina fétida detectable en el examen clínico. Y un poco el profe Fernando les dijo que esa descarga es maloliente, pútrida, fétida, ¿sí? Es acuosa y marrón rojiza y que puede estar acompañada con signos sistémicos o no, ¿sí? Y bueno, en esta imagen observen que si ven este hilo que va escurriendo por la comisura ventral de la vulva, tiene ese aspecto, ¿sí? Más amarronado, rojizo. Pero bueno, lo característico es el olor que se va a determinar en ese momento. Más que todo está basado en lo que es la inspección o la observación de esos signos. Con respecto a la palpación rectal, debemos diagnosticar el grado del diámetro cervical, ¿sí? Esto se va a medir, bueno, hay muchas clasificaciones, hay que ver si es menor a 5, a 5 centímetros, si está entre 5 y 7,5 centímetros, o mayor a 7,5 centímetros, que un poco ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La ubicación del útero, si ese útero está en la cavidad pélvica, si está un poco más allá de la cavidad pélvica, más tirando hacia el abdomen, ¿sí? O está presente en el abdomen. Los cuernos uterinos simétricos, que esto también nos va a llevar a diagnosticar alguna patología, pero recuerden que también, ¿cuándo íbamos a encontrar asimetría?
cuando estuviese preñada. Entonces también esto nos hace al diagnóstico, ¿sí? El diámetro del cuerno uterino, ¿sí? Podemos detectar el grosor de la pared uterina y ese contenido uterino si es fluctuante o no dentro de la cavidad, dentro de la luz uterina. Con respecto a la ecografía, bueno, nosotros nos permite observar de manera más directa, ¿sí? En tiempo real, lo que puede llegar a encontrarse dentro del útero. Y si ustedes observan en esta imagen, bueno, acá tenemos la pared del útero con contenido, ¿sí? Que puede ir desde acuoso a mucopurulento y va a ir cambiando de cogenicidad, ¿sí? En un proceso más agudo, capaz que encontremos, bueno, en una piómetra vamos a encontrar las paredes del útero más finas, ¿sí? Pero en una endometritis o en una metritis vamos a encontrar esas paredes más gruesas, como en este caso que tenemos, miren cómo se engrosan las paredes porque hay edema, ¿sí? Y adentro hay colecta uterina. Cuando se va haciendo más mucopurulento, ese contenido que está dentro del útero comienza a presentar como unos puntitos, digamos, como un estrellado que hace que nos haga sospechar de algún contenido que sea más purulento. Bueno, en cuanto a la vaginoscopía, nosotros vamos a utilizar un vaginoscopio, que es un tubo, ¿sí? Largo, ¿sí? Que nos va a permitir introducirlo por vagina y observar el fondo de la vagina y el orificio cervical externo, ¿sí? Entonces nos va a permitir a nosotros evaluar el grado de dilatación o relajación de ese cervix, si hay presencia de flujo o no, ¿sí? Lo que venimos hablando, las características de ese flujo, cómo es, y la presencia de lesiones que se pueden llegar a producir dentro en ese orificio. La vaginoscopía nos ayuda mucho al diagnóstico, ya que nosotros estamos haciendo un examen más directo del orificio del cervix, que puede llegar a que nos dé información si hay exudado por parte del útero, porque a veces hacer un diagnóstico directamente de vulva, bueno, resumió un exudado mucopurulento por vulva, pero no sabemos de dónde viene, puede venir de una vaginitis también. Entonces el vaginoscopio nos ayuda a ir más allá y ver más directamente si ese exudado viene desde el útero, ¿sí? Bueno, con respecto a las características, como les dije, una vez que nosotros observamos este exudado, ¿sí? Hay que evaluar la cantidad y la característica de este moco. Y esto se clasifica en cuatro, digamos, sería del 0 al 3, ¿sí? 4 grados. 4 grados, gracias, Fer. En 4 grados, en donde va del 0 al 3, ¿sí? En donde el grado 0 es aquel mucus que es muy parecido a la clara de huevo, ¿sí? Que es más filante, es muy característico a veces del celo, ¿sí? Que no presenta otras anormalidades, ¿sí? Ya cuando pasa a grado 1, tenemos presencia de flóculos de pus, ¿sí? Que nos hacen sospechar de que puede llegar que hay un proceso inflamatorio dentro de ese útero, ¿sí? El grado 2, ya hay un 50% de presencia de material purulento dentro digamos, sería en todo el exudado que está dentro del contenido del útero. Y el grado 3 ya es más de un 50%, casi todo purulento ese exudado que encontramos. Que también el grado 3 se considera aquel exudado en donde encontramos material purulento y también sangre, y que ya es mucho más avanzada esa infección que se está produciendo en el útero. Esto en cuanto a las características, pero en cuanto al olor, obviamente que tenemos que evaluar el grado 0 es normal, ¿sí? Olor a carne fresca, normal, y el 1 es fétido, ya es como que es maloliente, pútrido, como en el examen de las metritis, ¿sí?
Bueno, Sí, un poco... cuando toman, evalúan el olor, no van a meter la nariz dentro de la vulva. Saquen un poco de moco, Claro, es... lo huelen, mano con guante, ¿no? Y lo huelen, no van a meter la nariz, ¿no es cierto?, dentro de la vulva, ahí va a estar oliendo, porque en vez de ser olor a carne fresca, va a ser olor a bosta. Claro. No, sí, una vez que retiran el vaginoscopio, también queda contenido en el vaginoscopio que a ustedes les hace visualizar ese moco y además Claro. si se siente olor o no, digamos, si es fétido o no. Profe, ¿dónde obtenemos esa muestra? O sea, para sacar esos tubitos. ¿Directamente de la vagina? ¿O tenemos que hacer algún tipo de extracción dentro del útero o algo? No, puede ser, con el mismo vaginoscopio, si vos, o sea, el vaginoscopio no es un instrumental que sirva para tomar la muestra de moco, sino que te permite visualizar ese, en este caso, bueno, yo le puse estos frasquitos para que vieran las diferencias del moco, ¿sí? Pero ahora cuando hable de palpación vaginal, ¿sí? Ahí van a ver cómo se puede llegar a tomar la muestra de ese moco, ¿sí? Es más que todo, se basa en la observación. Se los puse para que vean, no encontré otras imágenes para que vean la observación, cómo se ve en la salida del cervix, sino para que más o menos se den cuenta de cómo sería el flujo de cada grado, digamos. Pero ahora vamos a ver otras técnicas diagnósticas. Bueno, un poco acá es para comentarle que, bueno, Leblanc define al diagnóstico de estas enfermedades uterinas, más que todo de las endometritis, en donde él determina que entre los días 20 y 26 posparto, para diagnosticar una endometritis, debe haber presencia de descarga purulenta con o sin olor y un diámetro del cervix mayor a 7,5 centímetros en ese periodo de tiempo. Pero que pasado ese periodo de tiempo, entre los 27 y 33 días posparto, solamente podemos diagnosticar a las endometritis como presencia de aquellas descargas purulentas con o sin olor. Acá no incluye el diámetro del cervix. Y también él concluye que, bueno, que la vaginoscopía, ¿sí? Evaluando la utilización del vaginoscopio y de la palpación rectal, él concluye que la vaginoscopía tiene mayor valor predictivo que la palpación rectal. Este trabajo lo hizo porque, bueno, muchos de los veterinarios que venían haciendo el diagnóstico de endometritis es como que solamente utilizaban la palpación rectal, ¿sí? para hacer un diagnóstico de endometritis y no incluían al vaginoscopio, que era un instrumental bastante, digamos, a veces fácil de hacer o fácil de conseguir, que nos daba mucha información. Entonces, a partir de este trabajo es que a veces los veterinarios comienzan a usar el vaginoscopio como un instrumental para el diagnóstico de las endometritis. Y él lo que dice, que bueno, que concluye que se deben examinar las vacas entre los 20 y 35 días posparto, y que bueno, hay que inspeccionar si hay descargas en periné, en vulva y cola, y si no hay descargas esas visibles, ahí sí realizar la vaginoscopía, que nos da mucha información, ¿sí? Bueno, siguiendo con los métodos diagnósticos, bueno, la palpación vaginal, como la palabra lo dice, se introduce la mano dentro de la vagina. Obviamente que esto debe hacerse con una previa limpieza de la región perineal de la vaca, introducir un guante estéril, ¿sí? Dentro de la vagina para evitar la contaminación, y se van palpando las paredes laterales de la vagina, el techo y el piso de la vagina, y también el orificio cervical externo. Generalmente se hace en vacas, ¿sí? Se puede hacer en yeguas también. Obviamente que en pequeños animales es mucho más difícil, ¿sí? No se hace porque, o sea, por la misma lógica. Y que lo que se hace acá es evaluar manualmente el flujo vaginal, ¿sí? A lo que se le denomina flujeo, que es un poco lo que
lo que me preguntaba Francisco de que cómo evaluamos ese moco, ¿sí? Que se veía en los frasquitos. Una vez que nosotros introducimos la mano, retiramos la mano y tenemos contenido exudado en la mano, en donde lo podemos también clasificar en diferentes grados, como lo vimos anteriormente. Acá me quedó media cruzada la imagen, pero ahí se lo explico. En este caso, bueno, sacamos la mano y bueno, comenzamos a abrir los dedos de la mano para ver cómo escurre, si es más filante, y ahí vemos en este caso el grado 0, en donde no hay presencia de flóculos de pus, solamente es un aspecto clara de huevo, como vimos en el frasquito, en el tubo, quiero decir. Ya acá en el grado 1, que acá me quedó cruzado, tenemos algunos flóculos de pus, ¿sí? Que lo que hacen es, bueno, aquí tenemos algo de pus y acá se ven algo más transparente, ¿sí? Las imágenes no son muy buenas, pero bueno, me ayudan. Ya en el grado 2, también, esto va a depender en el momento que nosotros hagamos el flujeo, ¿sí? Y veamos el aspecto y las características de ese moco. Grado 2, recuerden, 50% menos del 50% de contenido purulento, y ya el grado 3, todo pus, generalmente, que acá no se ve casi porque miren todo el contenido purulento que tiene Bien. Profe, una pregunta. En la metritis subclínica, ¿cómo dijo que iba a ser el flujo? No, subclínica, que el profe comentaba que algunas metritis subclínicas, en el caso de algunas vacas con endometritis subclínica, puede llegar a tener algún exudado, pero que en algunas vacas, no todas, Sí. que puede llegar a darte algún indicio de que haya una endometritis. Es como, dice que era un líquido claro, bueno, no sé, yo no lo he visto, pero es como Es como si estuviera en celo. más acuoso, transparente. Es como si una hembra estuviera en celo. Bien. Recuerden que subclínico, como les dijo Andrés, quiere decir justamente que no vemos ninguna sintomatología clínica como puede ser el exudado, ¿sí? Entonces, por eso se hace más difícil el diagnóstico. Bien. Bueno, en base a la palpación vaginal, para no, digamos, después de muchos comenzaron a utilizar el Metricheck, que el Metricheck, para evitar introducir la mano dentro de la vagina, se ideó este instrumental que lo que tiene es, bueno, es un vástago, ¿sí? De aluminio que en la punta tiene como una copita, ¿sí? Que es como tipo cuando ustedes dan vuelta a una sopapa, ¿sí? Bueno, hace ese como tipo una copa, y lo que se hace es introducir, obviamente, primero sobre el techo yendo en dirección hacia el techo de la vagina y luego horizontalizándolo hasta que tope, ¿sí? Cuando topa es que estamos en el fondo de vagina y en el orificio cervical externo. Entonces, una vez que nosotros topamos, lo retiramos y eso va arrastrando todo el moco, ¿sí? O todo el mucus, y bueno, y lo va acumulando en esta copita que está acá, ¿sí? Bueno, esto no se sabe si, no he leído acerca de que si existe alguna alteración a nivel de vagina o algunas lesiones que llegue a producir, pero bueno, se está utilizando mucho en tambo, ¿sí? En donde, bueno, nos permite tomar muestras mucho más rápido para el diagnóstico de esa endometritis, ¿sí? Bueno, la citología endometrial es la que determina, nosotros la vamos a aplicar para determinar el porcentaje de células polimorfonucleares, y que estas están relacionadas a una infección uterina. Para la citología endometrial se utiliza el CitoBrush, que en este caso, o un hisopo, ¿sí? Oculto, que en este caso el CitoBrush es un cepillito que se encuentra introducido dentro de una vaina de aluminio, ¿sí? O puede ser de plástico también.
en donde nosotros, si ustedes recuerdan la técnica de inseminación artificial, que seguro que la deben saber, se realiza de la misma forma, ¿sí? El enhebrado de esa sonda o de esa sonda, y una vez que atraviesa el cervix, nosotros lo que hacemos es empujamos, ese cepillo sale en esa punta, sale el cepillo a la mucosa del útero, comenzamos a hacer movimientos giratorios, ¿sí? Dentro de la mucosa, lo que a nosotros nos permite tomar muestra del endometrio. Luego lo introducimos nuevamente a la vaina y lo sacamos del útero, y bueno, y una vez que lo tenemos afuera, colocamos, acá hay un portaobjeto, no se ve mucho en la imagen, pero acá hay un portaobjeto, lo colocamos sobre el portaobjeto y lo vamos girando. Y una vez que nosotros tenemos esa muestra, la sometemos a una coloración, que puede ser tinción 15, eosina, para visualizar lo que les mostré anteriormente en el caso para el diagnóstico de la endometritis subclínica. Esto se utiliza mucho para el diagnóstico de las endometritis subclínicas, ¿sí? Porque, bueno, las otras condiciones, enfermedades uterinas, nos dan signos clínicos que nos ayudan a diagnosticar. Y bueno, y acá un poco volviendo al diagnóstico, que bueno, se considera muestra positiva, y se considera muestra positiva para endometritis subclínica, que dijimos que mayor al 18% de polimorfo nuclear entre 20 y 33 días, mayor al 10%, 34 a 47 días, y ya entre los 40 y 60 días, un mayor a 5% de polimorfos nucleares. Esto quiere decir que si nosotros encontramos entre los días posparto esta cantidad de polimorfos nucleares, nos dan un diagnóstico positivo de endometritis subclínica, ¿sí? Y bueno, acá un poco les puse también un trabajo realizado por argentinos con vacas en pastoreo, que también utilizan, bueno, ellos ponen valores mucho menores del porcentaje de polimorfonucleares, pero obviamente guiándose siempre de esta clasificación o de este diagnóstico. Obviamente que este es un trabajo hecho, sí, en vacas, más que todo, obviamente, porque son las que más padecen en endometritis subclínica. Bueno, con respecto a las biopsias endometriales y bueno, la posterior histopatología, la histopatología es el estándar de oro, bueno, lo puse entre comillas, pero generalmente es el diagnóstico definitivo de ciertas alteraciones en el útero, ¿sí? Y esto es lo que nosotros nos va a determinar es la salud uterina que presenta esa hembra. Entonces lo que se utiliza es una pinza de biopsia. Lo que se hace, esta pinza de biopsia se introduce cerrada. Ya más adelante, cuando veamos yeguas, les voy a mostrar cómo se toma la muestra, pero esta pinza se introduce cerrada, ¿sí? De la misma forma que introducimos la pistola de inseminar hacia el techo de la vagina, luego hacia horizontal, ¿sí? Hasta lograr enhebrar, la otra mano va por el recto, enhebramos, y una vez que lo encontremos en el endometrio, en el útero, quiero decir, tomamos muestra del endometrio. Más adelante les muestro una imagen que cómo se toma esa muestra, ¿sí? Y más que todo, bueno, vemos las características del endometrio, ¿sí? Las infiltraciones celulares que presenta en caso de una endometritis. Acá, que puede llegar a está complicando lo que es la glándula endometrial, si hay una infiltración leucocitaria en la zona periglandular, que eso, si avanza, puede llevar a una fibrosis y a una complicación más severa de la endometritis. Bueno, y esto un poco para comentarles que, bueno, que de acuerdo a los métodos que nosotros describimos en el diagnóstico de las endometritis, cada uno de estos métodos tiene una sensibilidad que nos va a ayudar a nosotros a decir, bueno, aplicamos este método o no, o lo conjugamos junto con el otro para lograr un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces,
como ustedes observan, el método de menor sensibilidad es la palpación rectal. ¿Sí? Ya es como que ha quedado muy atrás la palpación rectal. Y ya una citología uterina o una biopsia uterina tienen una sensibilidad mucho mayor que nosotros nos ayuda a hacer un buen diagnóstico y también el buen diagnóstico implica hacer un buen tratamiento a posteriori, ¿sí? Entonces, bueno, un poco el porcentaje para mostrarle más o menos la sensibilidad de cada uno de ellos. Bueno, y en base al tratamiento de las enfermedades uterinas, se ha probado muchos tratamientos, todavía existen veterinarios, investigadores que están tratando de descubrir el tratamiento óptimo de las endometritis o de las metritis, pero bueno, esto va a depender de la carga bacteriana que posea ese animal en el útero, ¿sí? Si nosotros tratamos de aplicar un ejemplo, si aplicamos un antibiótico intrauterino, pero esa carga bacteriana o esa infección bacteriana tiene una alta carga bacteriana, quiero decir, esa infección uterina tiene una alta carga bacteriana, puede llegar a que no tenga un efecto. Pero bueno, generalmente, como para hablarles de tratamiento, es que, bueno, se están utilizando últimamente antibióticos de cuarta generación, como son el ceftiofur o la cefapirina, ¿sí? Que son aplicadas sistémicamente, ¿sí? Vía sistémica. En el caso de las metritis puerperal, bueno, durante al menos 3 días consecutivos, hay que hacer una terapia de apoyo si es necesaria. En las endometritis clínicas se puede hacer una aplicación intrauterina después del día 26, ¿sí? Pero esta respuesta va a depender también del grado de contaminación que tengan dentro del útero. Se puede hacer una aplicación también sistémica. La piómetra generalmente se trata con 2 dosis de prostaglandina F2-alfa, intervalos de entre 11 y 14 días en cuanto a si tenemos la presencia de un cuerpo lúteo, ¿sí? Y bueno, en la endometritis citológica o endometritis subclínica también se pueden utilizar antibióticos intrauterinos como la cefapirina, también sistémicos, y la prostaglandina F2-alfa, pero también se están viendo todavía, hay mucha discusión sobre estos tratamientos de las endometritis. Bueno, siguiendo un poco y viendo también comparando entre especies, ¿sí? O las manifestaciones de estas enfermedades uterinas en diferentes especies, quise un poco mostrarles que tanto en la perra, en este caso, la piómetra es una de las complicaciones que más se da en la clínica en los pequeños animales, ¿sí? Y esta es debida a una infección bacteriana que generalmente predomina la Escherichia coli, que es supurativa y que puede ser crónica o aguda, ¿sí? Eso va a depender, aguda o crónica quiero decir, se desarrolla durante la fase lútea, afecta a perras de entre mediana y mayores de edad, en una edad media entre los 7 años. Y bueno, tanto las patologías mediadas por progesterona o el crecimiento de las glándulas endometriales o la hiperplasia endometrial quística, ¿sí? Se estaba viendo que, bueno, que pueden llegar a predisponer a la aparición de piómetra. Las complicaciones, obviamente, del útero en cuanto al endometrio pueden llegar a que posteriormente se lleve a cabo una piómetra. Se habla de un complejo de hiperplasia endometrial quística piómetra o hiperplasia endometrial quística mucómetra, que bueno, que es, que ahora últimamente se está hablando de ese complejo, en donde, bueno, se dan generalmente las dos patologías, o a veces se da una o la otra. Bueno, con respecto a los signos clínicos de la piómetra en perra,
existe una secreción vaginal mucopurulenta hemorrágica que puede ser continua o intermitente, ¿sí? Puede llegar a resumir todo el tiempo, si no va eliminando unas descargas con intermitencia, pero puede estar ausente si el cuello uterino está cerrado, ¿sí? Presenta signos sistémicos, ¿sí? Cuando hablamos de signos sistémicos hablamos de que el animal está postrado, puede estar postrado, está desganado, está anoréxico, puede o no presentar fiebre, algunas veces se presenta con aumento de la temperatura o no. Pero bueno, esto puede llevar a que también se produzca un shock endotóxico y la muerte del animal. Este shock endotóxico obviamente que se debe a que puede llegar al proceso que hace más crónico. La Escherichia coli genera endotoxinas que viajan a nivel de la sangre y llegan al sistema nervioso central, lo que puede llegar a producir la muerte del animal, ¿sí? Además, acompañado de todos los signos sistémicos previos. Bueno, en esta imagen muestra, acá bueno, se ve en la vulva cómo resume ese contenido purulento, ¿sí? Que nos hace sospechar de piómetra. Generalmente se da después de la ovulación, no sé si les dije, en la fase luteal, ¿sí? A veces en las perras más chicas que pueden llegar a presentar una pseudopreñez, puede llegar a complicarlas con piómetra. El diagnóstico, bueno, reseña de anamnesis, como siempre, digamos, ponemos como diagnóstico el examen físico, realizar una palpación abdominal, como lo habrán visto en semiología, y ginecológico también. En cuanto a la aplicación, puede ser de espéculum o vaginoscopio en la perra. Análisis de sangre y la bioquímica sanguínea nos aportan un montón de valores que ya lo van a ver el año que viene, seguro en análisis clínico, algunos que estén cursando análisis clínico, cómo una bioquímica sanguínea o un hemograma nos aportan muchos datos acerca de la presencia de piómetra en perras. Y bueno, realizar ecografía y radiografía del abdomen que nos permiten visualizar de forma más directa el útero y ver la presencia de contenido purulento dentro de él. Con los cambios de ecogenicidad, esto como le conté en la piómetra en bovino. Bueno, el tratamiento va a depender de qué. Si estos animales están estables o no están críticamente enfermos, se requiere más que todo se sugiere una hospitalización de los mismos. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento más estrecho, estar en contacto con el animal, dependiendo de ver la sintomatología, porque estas patologías en los pequeños animales, las piómetras requiere de un tratamiento de apoyo constante, ¿sí? Cuando hablamos de un tratamiento de apoyo constante, es una canalización para poner o solución fisiológica o ringer lactato y luego aplicarle ciertos antibióticos o antiinflamatorios vía sistémicas que son mucho más efectivos y más rápido la eficiencia. Y una intervención rápida, si se requiere o no una castración, que ahí lo vamos a ver, o si se requiere un tratamiento médico que puede llegar a resolver esa piómetra. Entonces, como les dije, existe un tratamiento médico que es no quirúrgico, que se basa en la aplicación generalmente de hormonas, ¿sí? Y de una terapia antimicrobiana sistémica. Dentro de esto tenemos, bueno, la aplicación de prostaglandina o los análogos sintéticos como el clofprostenol, ¿sí? La carbegolina o la bromocriptina, que estos son agonistas de la dopamina, ayudan mucho a la resolución de las piómetras. La aglipristona, que lo que hace esto es un inhibidor de los receptores de progesterona, ¿sí? Entonces ayuda a que esa progesterona esté actuando. Y bueno, obviamente, como les dije, la terapia antimicrobiana sistémica, sí o sí,
para evitar la proliferación de esas bacterias. El pronóstico de supervivencia, la fertilidad, en esta hembra, cuando las hacemos tratamientos médicos, se considera de reservado a bueno, ¿sí? Y que puede tener recidivas, ¿sí? Entonces, al tener recidivas, puede sugerirse luego de este tratamiento el tratamiento quirúrgico. Hay gente, digamos, hay propietarios que deciden hacerle un tratamiento médico y el veterinario le dice, no, hay que castrarla porque puede tener recidivas o no. ¿Y de qué va a depender? Obviamente que es el criterio de cada uno que va a tener, va a depender del buen diagnóstico que hicieron y del grado que presente de epiómetra, ¿sí? Si es más crónico o no. Si nosotros le vamos a aplicar un tratamiento médico que sabemos que no va a tener respuesta, directamente hacemos un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Esto es una conversación, un tiro y afloje entre el propietario, pero bueno, nosotros tenemos que buscar la salud del animal. Y bueno, tratamiento quirúrgico, obviamente la ovarioesterectomía con extirpación del útero junto con el ovario. Y bueno, acá se observan imágenes, el útero cómo está agrandado, ¿sí? Con contenido purulento. Y esta es una imagen cuando, bueno, hacen un corte dentro del útero con hiperplasia endometrial quística y también presencia de exudado. En este caso no, pero bueno, había otra foto, no les quería llenar tanto de información. Bueno, siguiendo con las enfermedades del útero, otra de las especies que padece, o sea, que se puede llegar a presentar estas inflamaciones, se considera a las endometritis en yeguas como una tercera patología más importante de los equinos, luego de las enfermedades respiratorias y los cólicos, ¿sí? Se puede dividir o subdividir estas infecciones, infecciosas, quiero decir, como producidas por bacterias, hongos y virus, y no infecciosa en respuesta al semen, la orina, aire, cuando hablamos de neumovagina que pueden llevar a producir una endometritis, y tratamientos intrauterinos que se hagan dentro del mismo. Se describen las siguientes bacterias como las principales causas de esta patología. Como ven, el que mayor prevalencia tiene o incidencia tiene es el Streptococcus subepidérmicus, ¿sí? Y ya el Klebsiella pneumoniae tiene un 5%, o sea, no es tan grave en la manifestación de una endometritis. ¿Por qué se da esto? Bueno, generalmente la yegua para adquirir esta patología, estas inflamaciones, se puede llegar a dar porque, bueno, existen 4 condiciones, en donde una de ellas es la conformación anatómica del área perineal, a lo que llamamos índice Cashley, que es la relación que existe entre lo que es la vulva y el ano, ¿sí? Que tiene que tener una buena relación, porque en este caso puede llegar a afectar la integridad, digamos, del útero si no tenemos una buena conformación vulvar. Las deficiencias de higiene en relación al parto y puerperio, ¿sí? La inadecuada higiene en el manejo de la monta, esto es importante porque, bueno, recuerden que la yegua es una de las especies que más susceptible es a padecer las endometritis. Y si nosotros no hacemos un buen manejo del padrillo y hacemos una limpieza previa del padrillo, limpieza hablamos de higiene del pene, ¿sí? Es importante realizarla porque, bueno, en el pene existen muchos microorganismos que pueden llegar a complicar el útero en la hembra, ¿sí? Entonces, manejar la monta de forma adecuada es importante para evitar las endometritis. Y bueno, la falta de esterilización del material empleado para vaginoscopía, o en el caso de que estemos haciendo algún diagnóstico o queramos hacer alguna biopsia o estemos haciendo... queramos hacer una citología, tenemos que sí o sí utilizar material bien esterilizado o descontaminado, digamos, para evitar esto. Bueno,
En cuanto a la sintomatología clínica de la... Perdón, Andy, Sí. ahí preguntan en el chat de las Ah, gotitas lo del índice de Castle. el índice de Cashley, que más adelante lo voy a mostrar. Bueno, se lo explico acá, así lo ven. Si ustedes ven en esta imagen, ¿sí? El índice Cashley es lo que relaciona lo que es la vulva, en este caso tenemos acá la vulva, con el ano, ¿sí? Entonces, cuando la vulva está muy arriba, porque eso se mide en cuanto al piso de la pelvis que tiene la yegua, entonces cuando nosotros introducimos los dedos y nosotros vamos, esta es la vulva, ¿sí? Introducimos, buscamos el piso de la pelvis y vemos que la vulva está en una relación 70% por debajo del ano y un 30% por arriba de la... perdón. Si nosotros hacemos una medición, ¿sí? Y nosotros encontramos la vulva que está en un 70% por debajo, ¿sí? Del piso de la pelvis y un 30% por arriba del piso de la pelvis, es una vulva que está en una conformación normal, ¿sí? Ahora, si ese porcentaje cambia, o sea, tenemos más porcentaje de esa vulva por arriba de ese piso de la pelvis, eso nos puede llevar a que, bueno, junto con la materia fecal que cae del ano, puede ingresar contaminantes, digamos, microorganismos que pueden llegar a producirnos una endometritis, digamos, obviamente vaginitis, endometritis en adelante. Además que también esta relación, si esta relación se ve alterada, lo que hace es, se introduce mucho aire dentro de la vagina, generando una neumovagina que lleva también a complicaciones en el útero. No sé si me expliqué bien. No lo puse acá el índice Cashley porque me parecía mucha información, pero bueno, si cualquier cosa después tienen duda, lo vemos. Sí, no dice nada, se ve que Ornella, que hizo la pregunta, no debe tener el micrófono. ¿Entendiste, Ornella? Sí, gracias. Bien, bueno. Claro, esa yegua hay que sacarla directamente, digamos, porque no... Sí, es muy complicado hacer el manejo de esa yegua porque, bueno, es la conformación o este índice Cashley o la conformación anatómica siempre va a tener problemas con esa yegua porque viste que las endometritis son muy comunes en esta especie. Entonces... Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que esto del índice se evalúa cuando uno está haciendo la evaluación reproductiva de la yegua, ¿sí? Y cuando te encuentras con esto, predispone no solo las endometritis, sino un montón de consecuencias. Y recuerden que la consecuencia principal de una endometritis en una yegua es mucho más grave que en otras especies, por el tipo de irrigación que tiene el útero, rápidamente se vuelve sistémica, se hace endotoxemia, que puede dar laminitis, que puede dar una grave enfermedad general y acabar con la muerte de la hembra, cosa que en un rumiante es mucho más resistente en ese sentido, ¿sí? Entonces, no debería llegar a este punto, o sea, que haya un mal índice de Cashley, como dice Andrés, indica que el veterinario que está a cargo no está haciendo bien la selección de las reproductoras, ¿sí? Porque es un predisponente muy importante a las infecciones y a las endometritis en yegua, ¿sí? Voy a hacer una acotación. Todo va a depender de la yegua, la calidad genética que tenga la yegua. Se puede operar. Hay un acto quirúrgico en el cual nosotros podemos operar esa vulva para volverla a la normalidad. Pero eso va a depender de la calidad genética que tenga esa yegua y para qué se esté utilizando esa yegua. No podemos, como dijo no sé quién estudiante dijo, si había que eliminarla. No, eso va a depender, ¿no es cierto?, como Andrés dijo con respecto a las piómetras en las perras, va a depender, ¿no es cierto?, de
el tratamiento que le hagamos de acuerdo a la calidad de la persa que sea también. Si una persa reproductora de alta calidad genética, bueno, vamos a tener que instaurar un tratamiento. Existen tratamientos, ¿no es cierto?, eficaces en estos momentos. Pero con respecto a esto que está hablando ahora, existe un acto quirúrgico, ¿no es cierto?, que se puede corregir esa vulva. Sí, lo que se hace es, se genera una sutura Sí, de los labios vulvares. Andy, no quería entrar a eso, dejarlo Sí. para la técnica quirúrgica. Claro, sí, ellos lo van a, de última, después cuando, si tienen dudas y quieren saber más, lo vemos, si no, bueno, después les subo bibliografía para que lo sepan. Y otra cosa que quería decirle es que en las yeguas, como estaba diciendo Andy recién, con respecto a la higiene del material, generalmente en las yeguas las endometritis se dan post servicio. Post servicio es lo último que hay ahora, porque una de las principales causas, aparte de esos microorganismos, se ha visto que el espermatozoide es una de las principales consecuencias que produce endometritis en la yegua. Entonces, en esos son los últimos datos que hay, y bueno, por eso las endometritis post servicio en la yegua son los más frecuentes, a diferencia en la vaca, que son posparto. Profe, en la yegua, cuando se producen los desgarros, que creo que es lo que están diciendo ustedes, que hay que suturar el piso y los labios y eso, es un factor súper predisponente a una metritis, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, todo lo que sea alteración a nivel del tracto, ya desde que viene del útero, vagina, vulva, puede llevar a una metritis. Obviamente que esa hembra tiene que estar todo el tiempo, tiene que ser todo el tiempo revisada para ver, para que no se complique el cuadro, ¿sí? Porque para colmo que las yeguas son tan predisponentes a tener endometritis, cuando se produce una distocia o alguna complicación en el parto o algún desgarro, más se complica todavía. Entonces es importante. Bien, gracias, profe. Bueno, en cuanto a la sintomatología clínica... Perdón, sí. una última acotación con respecto a lo del índice de Kaslik. Una cosa es la proporción de la vulva que está por encima del piso de la pelvis y por debajo, que eso es lo que mide el índice de Kaslik, para que les quede claro, ¿sí? Y otra cosa es la coaptación de los labios vulvares entre sí para que cierren perfectamente, como está diciendo el profe Fernando y Andrés, ¿sí? Que ambas cosas, en una hembra que está apta reproductivamente, tienen que estar ubicadas en la proporción adecuada y los labios coaptar perfectamente. Recuerden que la vulva es la primera entrada hacia el tracto reproductor interno, ¿sí? Entonces mientras mejor cierren, mejor va a ser el cuidado de la microflora y microfauna que tiene este tracto originalmente, ¿no? Pero distingan ambas cosas. Puede ser que la hembra tenga un mal índice de Kaslik, pero la coaptación esté bien, puede que no, que las dos cosas estén mal, y eso también va a depender de los años de la yegua, de la raza de la yegua, de la predisposición que tenga, como decía Fernando, ¿sí? Entonces todas esas cosas de si hubo o no partos, tóxicos o problemas, todas esas cosas las tienen que tener en cuenta. Por eso Andrés les decía de la importancia de la reseña y de la anamnesis, como en cualquier evaluación que haga. Bien. Sí, bueno, una yegua con una mala conformación que se abra, como dice Andrés, con una vulva, ¿no es cierto?, que no esté bien conformada. Cuando trota la yegua, es como si fuera, hace un sonido como si estuviera inflando una cámara. Se siente, si usted está cerca, o la hacen trotar, ¿no es cierto?, en un potrero, en un corral, perdón, le van a sentir, ¿no es cierto?, el ruido de la entrada y salida de aire, ¿no es cierto?, de la vagina. Es muy característico. Y eso, sí, pero eso puede llevar a la neumovagina, eso que estaba a decir, que es lo que vos hablaste recién. Es muy característica,
esa conformación y esa entrada y salida de aire que te forma la irritación y la neumovagina en la yegua, que es la única especie que se da. Claro. ¿Sí? Bueno, no interrumpo más. Dale, Bueno, siguiendo con la sintomatología clínica, bueno, también podemos encontrar secreciones adheridas en la base de la cola, resume ese exudado sobre lo que es la comisura ventral de la vulva. Podemos encontrar en la región perineal manchado, o sea, la hembra mueve mucho la cola, digamos, y puede llegar a dispersar ese exudado por toda la región perineal, como ven acá. Ya acá hay un exudado purulento, ¿sí? Y bueno, el examen vaginoscópico también podemos ver la presencia de ese exudado en la vagina y el escurrimiento que va a tener el cervi. Acá tenemos el orificio cervical externo, acá también, y vemos el contenido que hay en la vagina, ¿sí? Con respecto al diagnóstico de las endometritis, bueno, obviamente en yegua, obviamente la reseña de anamnesis, como dijimos, el examen clínico y ginecológico de las hembras, y bueno, la aplicación de ciertos métodos para tomar la muestra y realizar un diagnóstico, como ser el hisopo oculto o cepillo, o el citobrush, también se utiliza acá en yeguas para realizar la citología endometrial. También se utilizan estos circuitos en donde se introduce líquido en el útero para hacer un lavaje para el diagnóstico de la endometritis, digamos. Una vez que nosotros introducimos el líquido, debemos sacar todo ese fluido, ¿sí? Y llevarlo al laboratorio para examinar, hacer una citología o algún cultivo para diagnosticar o para ver el tipo de microorganismo que está produciendo esa endometritis. También la biopsia, y acá esto les quería mostrar, porque me pareció linda la imagen para mostrarles cómo se toma la muestra. Recuerden que yo les dije que se introducía obviamente la pinza de biopsia, teniendo siempre los recaudos más importantes en cuanto a la higienización, la antisepsia, etc. Bueno, se introduce por vulva, bueno, va por vagina, ingresa al útero. Recuerden que esta pinza iba cerrada. Una vez que la introducimos al útero, se abre, ¿sí? Es como una tijera, ¿sí? Se abre. Y esto lo que hace es que nosotros con la mano que vamos por el recto podamos localizar esa punta de la pinza de biopsia, apoyemos sobre ese extremo y luego producimos un corte, ¿sí? Entonces, nosotros nos permite obtener una muestra, ¿sí? Pequeña, que acá ustedes ven que ahí localizamos parte del endometrio, cerramos, cortamos y esa muestra pequeña queda en este pocillito que hay, porque esta parte tiene una cuchilla que corta, y una vez que la retiramos cerrada y la llevamos, si estamos a campo, lo colocamos sobre una solución formolada, al 10% y lo llevamos al laboratorio para la histopatología, ¿sí? Y bueno, también últimamente se están utilizando técnicas diagnósticas como el PCR, ¿sí? En base a las muestras que se tomen, para determinar el microorganismo que esté afectando, ¿sí? Bueno, con respecto al tratamiento de las endometritis, obviamente que, bueno, realizar una corrección quirúrgica de los defectos anatómicos, esto es lo que decía el profe Fernando sobre, bueno, dependiendo del índice Cashley, generalmente ya es como que se hace, dependiendo del valor genético que tenga esa hembra, realizar un lavaje uterino con solución salina fisiológica o Ringer lactato, ¿sí? A 48 grados centígrados, en las primeras 12 horas post-monta, ¿sí? Como le decía el profe, las endometritis se dan post-monta, ¿sí? Por esta. Y los medicamentos embólicos, como ser la oxitocina y prostaglandinas para la resolución de esa endometritis. Antibiótico, obviamente, vía sistémica, de cuarta generación, ceftriaxona. Y bueno, ahí existen nuevas estrategias de tratamiento que están haciendo, bueno, que hace desde 2010 que
que se empezaron a aplicar, pero que ahora como que están dando más resultado, que son mucolíticos, agentes quelante y esteroide, que lo que hacen es modular la respuesta inmune, o sea, que modulan la respuesta inmune dentro del útero para que los mismos linfocitos que se encuentran en el endometrio o en el útero puedan resolver la endometritis, ¿sí? Punto, bueno, obviamente que esto, como les dije al principio, como les dije en el tratamiento de las demás, de la vaca, digamos, de las metritis y las vacas endometritis, se estudia mucho lo que es el tratamiento de las endometritis en yegua, pero bueno, todavía no se llega a algo tan específico en cuanto a tratamiento. Bueno, y un poco para cerrando, en conclusión, debemos conocer que, bueno, las diferentes especies, ¿sí? Existen periodos críticos que a nosotros podemos llegar a manejar y evitar que se produzcan este tipo de patología o estas inflamaciones, como ser un periodo preparto. En el periodo preparto lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar esa respuesta inmune, ¿sí? ¿Por qué? Porque si encontramos una vaca que viene con baja condición corporal, o una yegua, o una perra que esté con mala condición corporal, tenemos que optimizar, tenemos que hacer un buen manejo de la nutrición, optimizar esa respuesta inmune, ¿sí? Para que en el momento del parto no se vea condicionada a padecer ciertas patologías, ¿sí? Entonces, obviamente que en el manejo adecuado del parto debemos capacitar al personal que está a campo, hablando más de animales a campo, como ser en bovinos y en equinos, que también hay que capacitar a los productores equinos para que manejen bien el parto, ya que, bueno, como verán, las endometritis en yegua y en vaca son muy comunes después del parto y también en el servicio. Hacer un monitoreo de la salud, ¿sí? Manejar las patologías postparto mediante lo que es la inspección, la actitud del animal, cómo está ese animal, tomar la temperatura rectal, ver si hay presencia o no de exudado uterino, ¿sí? Que nos esté a nosotros dando información en cuanto a que esté presentando alguna patología o alguna inflamación. Manejar la nutrición postparto, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros en el momento de que finalice el puerperio, ¿sí? Pueda esa vaca recuperarse bien y introducirla nuevamente a un servicio, ¿sí? Más que todo en los sistemas productivos. Sí, bueno, y esto era un poco para concluir y saber que, bueno, que el manejo de el monitoreo de la salud y el manejo de estas patologías postparto nos permite a nosotros actuar de manera anticipada, mediante también diagnosticando bien y en este momento tratando bien, ¿sí? Para que podamos recuperar y que esa hembra vuelva a entrar en celo en el momento, o vuelva a ser servida en el momento óptimo, ¿sí? Entonces, bueno, bibliografía, bueno, mucha de la que le puse acá está en inglés. Este trabajo que les puse está en español, pero bueno, yo de última le voy a estar subiendo a la carpeta de materiales, bibliografía, si encuentro algo en español o alguna en inglés, para que la recurran, y bueno, cualquier cosa, después en la clase de consulta lo hablamos, ¿sí? Así que bueno. Una cosita antes de terminar, Andy, con respecto al tratamiento. Es fundamental, perdón, es fundamental que antes de usar antibióticos, hormonas, una antibiótico-terapia, laven muy bien el útero. Laven muy bien el útero al principio, dependiendo si son vacas o son yeguas, que más o menos, o perra, ¿no es cierto?, si tienen que tratar una piómetra. Lavar muy bien con agua limpia al principio, después con alguna solución salina, sí, una solución salina puede ser, y cuando lavan con agua, eso es van a activar, ¿no es cierto?, la actividad fagocitaria, van a favorecer, si hay menos detritus, los antibióticos andan muy bien, sobre todo cuando ponen pesavios, ponen óvulos en el útero, y ese agua y esas soluciones
no tienen que ser frías, sino que tienen que estar más o menos a 37 grados centígrados, temperatura corporal, porque eso aumenta las contracciones uterinas también y va a favorecer la eliminación de todos esos líquidos que se están reteniendo en el útero. Entonces, antes de hacer una antibiótico terapia, antes de hacer una antibiótico terapia o colocar hormonas, siempre y cuando, dependiendo, ¿no es cierto?, si el cervix está abierto o no, van a tener que lavar muy bien el útero para, generalmente por gravedad se lava, y lo que hacen, ¿no es cierto?, después hacer la antibiótico terapia, tanto por vía parenteral, como dijo Andrés, o por vía local. Bueno, eso es lo que quería acotar, que no se olviden de que ese agua tiene que estar tibia a temperatura corporal, fundamental. No hacerlo con agua fría, ni agua de pozo. A veces en el tambo traen agua del pozo, ¿no es cierto? No. Generalmente tiene que ser agua corriente. Ustedes, si van a tratarlo, ¿no es cierto?, tienen que llevar, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para hacer ese tratamiento. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería acotar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más o ya son las 10, no sé si tendrán clase. Bueno, qué cosa. Sí, cualquier cosa nos vemos el lunes en el parcial. Son temas que entran en el parcial.